Hay salmos donde el protagonista es una madre encinta, el Salmo 139, o una madre con su bebé, el 131, o los niños de pecho que cantan la gloria de Dios, el Salmo 8, los jóvenes y las chicas bellas, el 144, los gobernantes y los jueces, el 148, un padre rodeado de sus hijos, el 127, y el Salmo de hoy, el 128, nos habla de una familia feliz con padres e hijos. Una familia unida que está de fiesta y a la que Dios bendice. Un hogar que es como una hoguera en la intimidad familiar, cuyo amor se irradia a los demás familiares, amigos y vecinos. Conocemos familias así, pero tristemente no siempre es así. Sea porque la hoguera del amor se apagó, sea porque los vicios, las pasiones o los intrusos y enemigos del matrimonio, de la vida y la familia han destrozado, o porque el egoísmo, la soberbia, la sensualidad las han destruido o deformado. ¿Qué secreto nos da este Salmo 128 para que una familia sea bendecida por Dios? Vamos a leerlo. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Es un salmo lleno de gozo y de luz, que parte de las realidades humanas, muy humanas, el amor, la vida, el trabajo, y descubre en ellas los signos del amor de Dios, de la bendición de Dios sobre sus hijos. Nos habla de la familia que teme al Señor y sigue sus caminos, y cómo Dios a una familia así la bendice. No dice, como algunos creen, que a quien no obra de esa manera, Dios lo maldice, Dios lo castiga. Dice a quién bendice Dios, no dice que Dios maldice a nadie. Es uno de los clásicos salmos de la liturgia nupcial hebraica y cristiana y el salmo responsorial de la fiesta de la Sagrada Familia. Veamos cómo comienza con la palabra dichosos. Se trata de una bienaventuranza, nos recuerda el Salmo 1 que comienza con la misma palabra. Dichoso el hombre que, según este pasaje de la Biblia, ¿quién es dichoso? Dichoso el que teme a Yahvé. Entonces parece que es bueno el temor de Dios. ¿En qué consiste el temor de Dios? El temor de Dios es un don del Espíritu Santo que nos da un sentido de reverencia, de admiración, de respeto a la grandeza de Dios. Hay un texto del Papa Francisco que lo explica estupendamente bien. No significa tener miedo de Dios. Sabemos bien que Dios es Padre y que nos ama y quiere nuestra salvación. Y siempre perdona, siempre, por lo cual no hay motivo para tener miedo de Él. El temor de Dios, en cambio, es el don del Espíritu que nos recuerda cuán pequeños somos ante Dios y su amor, y que nuestro bien está en abandonarnos con humildad, con respeto y confianza en sus manos. Esto es el temor de Dios, el abandono en la bondad de nuestro Padre que nos quiere mucho. Cuando estamos invadidos por el temor de Dios, entonces estamos predispuestos a seguir al Señor con humildad, con docilidad y obediencia. Esto, sin embargo, no con actitud resignada y pasiva, incluso quejumbrosa, sino con el estupor y la alegría de un hijo que se ve servido y amado por el Padre. El temor de Dios, por lo tanto, no hace de nosotros cristianos tímidos, sumisos, sino que genera en nosotros valentía y fuerza. Pero atención, porque el don del temor de Dios es también una alarma ante la pertinacia en el pecado. Cuando una persona vive en el mal, cuando blasfema contra Dios, cuando explota a los demás, cuando los tiraniza,
cuando vives solo para el dinero, para la vanidad o el poder o el orgullo, entonces el santo temor de Dios nos pone en alerta. Atención. Hasta aquí el texto del Papa Francisco. Temor de Dios significa, por tanto, temor a apartarme de Él, temor a soltarme de su mano. Tiene temor de Dios quien por amor no quiere causarle un disgusto a Dios. Es como un niño que no quiere causarle un disgusto a sus papás. Es un sentimiento reverencial que dice, qué grande es Dios. Y por su grandeza y su belleza, quiero someterme a Él con humildad, quiero obedecerle. La persona humilde es una persona ubicada, no es una persona apocada. Te ubicas como criatura ante tu Creador, como hijo ante tu Padre y como granito de arena ante el infinito. Has caído en la cuenta de la grandeza de Dios y te comportas en consecuencia. Por eso se equivocan quienes contraponen el amor a Dios con el temor de Dios. Las dos pueden ir juntas. Contraria al amor es la soberbia, contraria es la presunción de quien no tiene en cuenta la justicia divina y dice, como Dios es bueno, no pasa nada. Eso es jugar con Dios y eso sí es contrario al amor. En cambio, el respeto es propio del amor y no lo es el abuso de confianza. Quien dice, yo no quiero ofender a Dios, no por amor, sino porque tengo miedo a que me castigue. Eso no es temor de Dios. El temor de Dios nos lleva a apartarnos del pecado y someternos a la voluntad de Dios por amor. Según Santo Tomás, el don de temor de Dios se relaciona con las dos primeras bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu y bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los pobres de espíritu se refiere a la reverencia filial que nos hace sentirnos ante Dios, precisamente eso, pobres de espíritu. Qué grande es Dios y qué pequeño me siento ante Él. Bienaventurados los que lloran, se refiere al que llora sus pecados al conocer la grandeza de Dios y al ver lo bueno que es Dios en su vida. El santo temor de Dios nos lleva a llorar por lo que hay que llorar. Hay muchas lágrimas que no derramamos por amor. Hay lágrimas por orgullo herido. Las lágrimas que salvan son las lágrimas de arrepentimiento, las lágrimas de dolor ofrecido, no las lágrimas de rabia, de coraje, de resentimiento y envidia. Y sigue el Salmo. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Es decir, aquellos cuya existencia es un camino recto, una vida según la voluntad de Dios, que vive en la presencia de Dios, confiado a Él, protegido por Él. Dios quiere lo mejor para sus hijos y nos dice lo que nos conviene. Él nos marca, como buen padre, por dónde andar para que nos vaya bien. Si le hacemos caso, obviamente será una vida bendecida. ¿Cómo queremos encontrar bendiciones caminando al margen de la voluntad de Dios o de forma contraria a lo que Él, como Dios que es, nos ha mandado? Luego describe en qué consiste la bendición, cómo Dios bendice a estas personas. Y habla del Padre como un hombre trabajador que nutre a su familia con el esfuerzo de sus manos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. ¡Qué bendición! Nos presenta luego a su esposa, tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa. Una esposa tierna, fecunda, viviendo con frescura su vocación maternal, a quien su esposo trata como una mujer debe ser tratada. Recordemos la advertencia del Talmud: estad atentos a no hacer llorar a una mujer, porque Dios cuenta sus lágrimas. La mujer salió del costado del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y junto al corazón para ser amada. En torno a la mesa se sientan los hijos, vigorosos como brotes de olivo, llenos de vitalidad.
Se siente en este salmo la intimidad familiar. Es una familia que se rige por la vivencia de su fe, por la honestidad, la unidad, y eso los hace felices. Están fundados sobre la roca firme del querer de Dios. Por eso una familia así es bendecida. Que veas la prosperidad todos los días de tu vida. Y esta bendición alcanza no solo a los hijos, sino también a los nietos. Que puedas ver a los hijos de tus hijos. Así están presentes incluso los abuelos, con su función importantísima en la familia, aun siendo tan frágiles física y moralmente, piden no ser abandonados, quieren sentir la cercanía de Dios a través del amor de sus hijos y de sus nietos. Entonces, estamos aprendiendo que el temor de Dios y seguir los caminos de su voluntad atrae la bendición de Dios. Una casa donde se observen los mandamientos del Señor hereda una bendición duradera. Fíjense que se habla de ver la dicha del Señor. Este ver está indicando una experiencia intensa, un verdadero gozo, el gozo de gustar. Casi como quien ve desde lo alto cómo el amor de Dios se desborda, como una cascada trayendo bienestar, felicidad, paz, todos los días de la vida. Así el Salmo 128 es un canto a la justicia, a la honestidad humana, además de ser un canto a la grandeza de la gracia de Dios. Ojalá puedan rezarlo en pareja o en familia. Pídanle a Dios para su matrimonio y su familia el don del temor de Dios y andar siempre por el camino que a Él le agrada.